hasta llegar a la cruz. Es un proceso grande y poderoso. El primero empezó hablando por el arrepentimiento. Él empezó haciendo milagros. Él empezó dándose a conocer al mundo entero, para que vieran que había un Dios todopoderoso, invencible, que todo lo sabe y lo conoce. Y fue una trayectoria la de Jesús en esta tierra cuando Él vino. Y dijo el Padre junto con Él, porque Él vio que el hombre se había corrompido. Y dijo, ya no puedo hacer más nada. Primero hubieron sacrificios de animales para que aquellos pecados de la gente estuvieran allí como tapados. Pero el Señor dijo, yo no quiero eso, yo quiero algo más fuerte. Y le dijo el Hijo, yo voy a la tierra y yo voy a ir a la tierra para que el mundo, para que la gente que me crea, para que el que me ame, para que el que haga mi voluntad, yo voy a resucitar, yo voy a morir en una cruz y yo voy a resucitar para que tengan vida y vida en abundancia. A eso fue que vino el Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Él tuvo una trayectoria aquí en la tierra y llegó hasta la muerte, porque la escritura se tenía que cumplir. Tenía que cumplirse todo lo que habían dicho los profetas. Y así fue. Él fue entregado en manos de pecadores hasta la crucifixión y muerte de Jesús. Su madre, siempre como las mujeres, andamos ahí buscando más del Señor, pero todo el mundo puede tener ese alcance, solamente que muchos no quieren. Pero yo le digo, la resurrección de Cristo es gloriosa. Es gloriosa. Porque Él estaba haciendo el final para que nosotros ahora, en este tiempo, entendamos que la resurrección de Cristo es la vida de nosotros. Es la vida de nosotros. Porque si Él no hubiera hecho todo lo que hizo, Él no hubiera muerto en una cruz, no hubiera sido crucificado. Si Cristo no se ha levantado, nosotros hoy en este tiempo no podríamos ser levantados. Aleluya. Aleluya. Bien sabemos, ¿verdad?, que el versículo de Mateo 28 habla de la resurrección de Cristo, todo lo que sucedió allí. Cuando las mujeres lo llegaron a buscar y le dijo el ángel que estaba allí, no temáis, mujer, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos y Él vive. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Santo es el Señor. Y el ángel le dijo, Cristo vive. Ve, dile a los discípulos que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él está vivo. Él está vivo. Y apareció a muchos, que ahí lo vamos a ver en las Escrituras.
Y vamos a leer en el versículo 1 de Corintios 15. Aquí vamos a reflexionar en esta palabra. Ya sabemos que Cristo fue crucificado, pero ahora viene lo que Dios quiere para nosotros a través de la resurrección. Aquí habla Pablo y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Además, dice, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque el cual, dice, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibiste, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque dice, o sea yo, o sea en ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. En verdad, los muertos no resucitan. Si en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no hubiera resucitado, nadie puede resucitar, porque Él es la primicia de la resurrección. Él es la primicia de la resurrección. Porque si los muertos, dice, no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Vamos a dejarlo hasta allí y después vamos a seguir leyendo. Aleluya. Aquí Pablo, él predica la palabra y él dice: además, hermano, el evangelio que les he predicado, el cual recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis, en vano. La predicación de la palabra, nosotros tenemos que poder ponerle mucha y mucha atención. Amén. Porque Pablo predica la palabra y él dice: el que cree tiene vida, pero el que no cree está muerto. Porque la palabra del Señor es vida. Y si Él resucitó de entre los muertos, nosotros resucitaremos también. Pero ¿qué es lo que pasa? Pablo predica la palabra y les dice todas esas cosas a los que Él le predica, así como estamos predicando ahora en esta mañana la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que escuchamos la palabra y oímos decir que Cristo resucitó, pero usted se ha puesto a pensar en usted misma, en yo misma. Nos hemos puesto a pensar en la predicación de la palabra. Hay tantas cosas que oímos 3 veces a la semana en los ayunos, y decimos: estamos perseverando. Oímos la palabra y a veces pasa, como dicen por allá, como a 500 leguas, o no nos acordamos del todito. Pero la palabra siempre hay que ponerle atención. Y la resurrección de Cristo era para darnos vida a nosotros. Porque ahora dice la palabra: no tenéis excusa decir que Cristo no ha hecho nada por ti ni por mí. Porque llegó hasta ese sacrificio para que usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia. ¿Por qué están pasando tantas cosas en el mundo? Porque se han olvidado, nos hemos olvidado del Señor. Del Señor nadie se va a burlar. Porque así como Él bajó a la tierra y le quitó al diablo las llaves de la muerte, así Él conoce nuestra vida también. Y sabemos lo que hacemos. Jugamos con el Señor, hablamos mentiras, fornicamos todos los días, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y como dice el Señor, no tienen excusa
para decir un día, nunca conocí la palabra. Oh Señor, yo llegaba a la iglesia, pero ¿a qué venimos a la iglesia? Señor, si yo era tu hijo, porque yo te acepté, pero ¿qué hiciste en el resto del tiempo cuando tú me aceptaste? Cuando yo te tomé por hijo, no me obedeciste, nunca escudriñaste más allá la palabra, nunca perseveraste. De eso se trata, de que nosotros podamos resucitar. Si usted está bien delante del Señor y usted cumple sus mandamientos, sus estatutos, entonces usted va a poder resucitar con ese Dios que resucitó de entre los muertos. Él nos dará vida y vida en abundancia. Pero si nosotros seguimos en nuestros deleites, en nuestros pecados, ¿cómo vamos a ser levantados aquel día que venga el Señor a traernos? La palabra dice que Él nos va a resucitar juntamente con Él, pero está preparado para irse con Él. Cristo lindo resucitó. Él cumplió con lo que el Padre le había prometido. Y nosotros sabemos que lo que Él hizo fue terrible, fue amargo, fue doloroso. Pero lo hizo por usted y por mí y por el mundo entero. Él hizo ese sacrificio. Ah, no, pero ahora están detenidos un poco por la pandemia que nos va a matar, y por eso no vamos al mar, por eso no vamos a tal cosa, por eso no hacemos tal cosa. Pero no nos acordamos que Jesús resucitado de entre los muertos, primicia, porque Él tiene que ser la primicia en todo. Porque Él resucitó de entre los muertos. Ahora Él no está limitando a nadie, porque todo aquel que quiera la resurrección como Cristo lo tuvo, lo tendrá también, y será glorioso también, porque Él dice que va a transformar nuestros cuerpos para la resurrección. Seremos transformados, dice. Pero usted cree que el que no le ha llegado la palabra todavía, aunque tiene 20 años, tiene 25 años y siempre andan por la libre, siempre andan haciendo lo que quieren, andan mintiendo? Hermano, en estos tiempos no se puede estar jugando con Dios. Porque si usted lee las Escrituras, sabe que hay un lugar de tormento por toda la eternidad. Así como por la eternidad usted va a ser glorioso, usted va a alabar a Dios allá, así hay un lugar aquí abajo. Muchas veces nosotros en las iglesias pedimos consejo, y pedimos el consejo, y pedimos el consejo se da. No, ese no me sirvió porque no me dijo lo que yo quería. No me dijo lo que yo quería. Hermano, si el problema somos nosotros, no es el que te da el consejo. Porque uno como pastor, uno quisiera que la gente se sanara, uno quisiera que la gente se levantara, que conozcan la palabra, que se haga todo en la voluntad del Señor. Uno no crea que no tiene amor para la gente, pero nosotros mismos somos el problema. Porque
porque Jesús no le gusta eso. Y ando por ahí como el pecado que agarro por aquí, agarro por allá, como un pecado sucio. Pero hermanos, Dios nos ha dado todo, 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 para que nosotros vayamos a gozar de una eternidad, para que nosotros también resucitemos juntamente con Él. Pero nosotros podemos ver en qué le estamos fallando al Señor, en qué Dios no le gusta que nosotros estemos. Pero si nosotros, la carne principal es el deleite, la mentira, el odio, el no perdonar, no estamos haciendo nada. Dios es purito amor. ¿Cómo se lo puedo decir? Que es purito amor, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos comparezcamos allá delante del Padre. Él dice que nos va a presentar delante del Padre. Y usted cree que un mentiroso, uno fantasioso, soberbio, va a llegar el Padre y le va a decir: aquí te presento al fulanito. Estamos lejos, lejos, lejos. No puede ser eso. La resurrección nosotros la tenemos en nuestras manos. Si usted quiere resucitar, usted tiene que obedecer a la palabra. No se lo digo yo, usted no me va a venir a obedecer a mí, porque yo soy igual que usted. Pero nosotros debemos de pensar de que un día, y el Señor está cerquita su venida, cerquita su venida, está cerquita. Pero no podemos estar jugando con el Señor, no podemos, porque decía Pablo, en el 3, porque primeramente, dice, lo he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Todo esto nosotros lo sabemos. Pero Pablo está aquí diciendo, y después dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven y otros duermen, dice. Y después dice, apareció a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando usted tiene la gracia de Dios, Dios le va a poner todo, hermano, porque está con la gracia del Señor, y la gracia de Él basta para que usted le sirva al Señor. Mucha gente huye por no servirle al Señor. ¿Y cómo vamos a llegar allá sin nada? ¿Qué va a llevar usted en sus manos? ¿Qué hizo usted para el Señor? ¿Le habló de Cristo por lo menos a alguna persona y se salvó? Porque esas son perlas para la corona. Pero hay personas, cuando se dice vamos a venir a predicar y lo queremos aquí en la iglesia, se aparecen 3, 4, los demás no llegan. Recuerdo. Al Señor, Él dice en su palabra
que Él les dio, dice, a los apóstoles antes de irse. Se reunió con ellos y les dijo: les doy poder, potestad de hollar serpientes, escorpiones, de sanar, de libertar. Le dio todo a los apóstoles, a nosotros también. Pero cuando nosotros tomamos lo que Dios nos da, entonces vas a hacer maravillas en el nombre de Él. No es porque uno lo va a ir a hacer, sino por la gracia del Señor y por el poder que Dios te ha capacitado. Vas a hacer los milagros, poder resucitar muertos, pero para eso tenemos que trabajarle al Señor y ser honestos con el Señor. Porque si alguna cosa tengo torcida, Él dice que todo lo que está torcido, Él lo endereza. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar y llevar por Él, Él va a enderezar todo lo torcido. Porque el diablo te pone el no querer, pero Cristo tiene la vida. El diablo tiene la muerte, pero Cristo tiene la vida. En Él está la vida y la resurrección. Y dice en el 11, porque o sea yo, dice, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si predicamos de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Y eso es de creerse, que había muchos que no creían y que lo habían visto con sus ojos y no creían en aquellos tiempos. Que no nos pase a nosotros también como esas personas en aquellos tiempos que no creyeron, y no creer que lo que dice la palabra es verdad y que va a llegarse ese día de la resurrección, porque aunque estés muerto, dice la palabra, de allí te levantaré, de allí te resucitaré. Entonces, ¿por qué no vamos a creer en la palabra? Porque dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pero nosotros tenemos fe de que nosotros no hemos visto todas esas cosas, solo hemos visto películas, la palabra, pero somos, dice la palabra, bienaventurado el que cree en mi palabra. Entonces somos bienaventurados porque creemos, pero no solamente es creer, sino que somos nosotros los que debemos de estar seguros que vamos a resucitar un día. Que tenemos que dejar todo lo malo, todo lo que no conviene se tiene que dejar. En Cristo, dice la palabra, todo lo podemos en Cristo. Si le clamamos a Él, si le pedimos a Él, si todo el diablo te pone todo. Si la gente antes tomaba licor, te aparece un amigo que te va a poner la botella, te va a poner la boquita y todo, porque sabe que esa es tu debilidad. Y si son las mujeres, lo mismo. Te van a salir, como dijo, 10, 15, 20 las que, a ver, ¿con cuál te vas? Pero sabemos que todas esas cosas son trampas de Satanás. Porque si usted quiere resucitar en aquel día, usted tiene que guardarse para usted misma, para usted mismo, usted se tiene que guardar. Porque dice la palabra que allá no entrará ni carne ni sangre. Allá no entra el pecado. El que es enojado se tiene que componer. El que le gusta callar a las mujeres se tiene que componer.
tenemos que ver lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Tenemos que llevar bien la vida del Señor. Muchos dicen, ay, uy, 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 ¿cómo voy a estar amarrado yo todo el tiempo? Solo viendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pues si ese es el esposo que le dio, ese es el esposo que tiene que ver. Y si esa es la mujer que le dio, esa es la mujer que tiene que ver. Y la tiene que ver más linda todos los días aunque esté viejita. ¿Ven? Y dice la palabra para ir, como dijo, dice en el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Él es la primicia. Porque ¿quién ha resucitado de entre los muertos? ¿Quién antes había resucitado si se había muerto? Nadie. Cristo resucitó a Lázaro, pero lo resucitó terrenalmente. Pero Cristo resucitó de entre los muertos y Él es la primicia. Entonces dice la palabra, por cuanto la muerte entró por un hombre, que fue Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Los de Cristo en su venida. Cuando Él venga, usted tiene que estar preparado para ser levantado. Para ser levantado. ¿Y cómo es que estamos bien preparados? Hágase esa pregunta a usted mismo. Y ahora que duerma en la noche, acuérdese de la palabra. Léala. Y diga, ¿cómo es que estoy yo? ¿Resucitaré con Cristo o me quedaré para abajo? Porque para resucitar con Cristo tenemos que botar todo. Si Cristo no hubiera muerto, no hubiera podido hacerse nada. Porque dice la palabra del Señor. Dice, luego dice el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que el rey que reine hasta que haya puesto todos sus enemigos por estrado de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Miren, porque es preciso, es que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. De sus pies. Y el postrer enemigo, dice, será destruido, que es la muerte. Porque todas las
cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se acentúa aquel que sujeta a Él todas las cosas. Pero luego dice, todas las cosas le están sujetas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él, al Padre. Si el Hijo está sujeto al Padre, ¿cómo nosotros no vamos a estar sujetos a Cristo? Mire, mire, dice en el 22, porque así como Adán todos mueren, mire, la muerte en Adán no había vida, porque todo era pecado, porque el pecado entró por él. Entonces dice la palabra, porque dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces nosotros tenemos que ver que como en Adán entró el pecado, todos mueren. ¿Por qué mueren? Por el pecado. Pero en Cristo entró la vida. Y en Cristo, aunque estés muerto, aunque ya te hayas muerto y estés en una tumba, de allí te va a sacar el Señor. De allí vas a resucitar para gloria de Él. Y dice la palabra, en el 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, dice Pablo, muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Como quien dice, ¿para qué vamos a estarnos desperdiciando? Dice él, que como hombre, él batalló. Dice, os aseguro, hermanos, que por la gloria de vosotros, que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, si como hombre batallo en Efeso contra fiera, que me aproveche si los muertos no resucitan, como ya desconsolados. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces dice la palabra, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad, dice Pablo, debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos con un cuerpo? Vendrán preguntas que se hace la gente.
¿verdad? Porque muchos podemos decir, ¿cómo vamos a resucitar? Pero dice la palabra, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Aquí habla el Señor que lo que nosotros sembramos, como venimos hablando de la palabra, si usted siembra corrupción para su vida, pues corrupción, eso va a ser. Pero como dice la palabra, Cristo tuvo que ser el grano que entró a la tierra y resucitó. Entonces, si nosotros sembramos para la corrupción va a salir. Pero Cristo, Él, dice la palabra aquí, necios, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Y qué es cuando dice que muere antes? El pecado tiene que morir. Si usted no le da muerte al pecado, el pecado siempre va a estar en usted. Y dice la palabra, no es el cuerpo el que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le dará el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. Entonces nosotros podemos ver que Dios es el que hace el cuerpo. Pero cuando nosotros desechamos lo malo, entonces la muerte huirá de nosotros. La muerte va a huir dependiendo cómo nosotros estemos en nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice todo es lícito, pero no todo conviene. Porque muchos están en el mundo con el riesgo de la muerte eterna. Y tanta gente que se ha muerto ahorita, no sabemos cuántas personas murieron sin Cristo. Son miles y miles. Y por eso la palabra se tiene cada uno de nosotros sazonarla y componerse uno mismo, porque el pastor no te va a componer aunque estés todos los días aquí sentado. Si tú no quieres cambiar, no te va a componer nunca. La decisión es suya y mía para cambiar y tener vida eterna. Porque la persona puede pensar, yo estoy vivo ahorita, vivito y coleando. No, yo no estoy muerto. Pues déjeme decirle que el que esté en pecado, el que no le obedece a la palabra, desde ya está muerto. Desde ya está muerto. Tiene que buscar a Dios y decirle, Señor, rendido a tus pies estoy, perdóname. Porque ese es el amor tan grande que Él tiene
que aunque hagamos lo que hagamos, tenemos un tiempo para pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, perdónanos por lo que hemos hecho, porque lo que no he debido de hacer, porque si no, va a venir el Señor un día y usted va a tener la muerte encima, porque si usted no se la ha podido quitar, ahí va a quedar. Ahí va a quedar. La muerte, Dios vino y Él pagó un precio por esa muerte, para que ya no muriéramos más. Pero no queremos. Lo de Dios muchas veces estorba en la vida de uno. Estorba. Ay, porque decimos otra vez: ay, a mí me pusieron ahora a presidir. Ay, esta hermana Lidia, como ella vive debajo, y que yo estoy debajo. Cuando es lo más lindo que puede haber, pero no lo reconocemos, servirle al Señor, darle todo lo que tiene, todos nosotros lo que no hemos dado al Señor, lo que Él espera de nosotros, porque nadie, dice la palabra, ha venido a este mundo a hacer lo que quiere, ha venido con un compromiso de servirle al Señor, de buscar las almas del Señor. Él te prepara, unos más que a otros, pero a cada cual Él le da la inteligencia, la sabiduría, el poder, para que nosotros prediquemos su palabra. Y dice la palabra: pero Dios le da el cuerpo como Él quiere, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias, y otra de los peces. Y ahí dice en el 42: asimismo dice, en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque cuando usted se arrepiente, usted puede ser lo más vil, lo más despreciable, pero si usted se entrega al Señor, usted va a ser incorrupción, porque usted, Dios lo va a lavar, lo va a limpiar y ya no va a ser incorruptible. Vamos al 50. Dice: pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Seremos transformados, dice. En un momento, dice, abrir de cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta a los muertos y serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea que los muertos se van a levantar incorruptibles, y los que estén vivos serán transformados, dice la palabra. Porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción,
esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces, dice, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte y en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Se fijan qué es el pecado? La muerte, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Aleluya. Grande es el Señor. Dice, así es que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. No es en vano. Vamos a leer Juan 5. El Espíritu de Dios en este lugar. Y dice la palabra del Señor: porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que el que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, esa hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto el Hijo del Hombre, porque es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Toda la palabra que hemos hablado es palabra del Señor. Es palabra del Señor. Timoteo 2:14.
dice la palabra. Segunda de Timoteo 2:14. Recuérdale esto, exhórtales delante del Señor, que aún no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas, vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrina, los cuales son Himeneo y Fileo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectúa y trastorna la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad y de todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para uso honroso y otros para uso libre. Aquí esta palabra dice el Señor que nos tenemos que presentar como un obrero aprobado. Dice que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Usted piense y diga, ¿cuál es ese vaso de honra? Cuando nosotros sabemos y sentimos por el mismo Espíritu que estamos honrando a Dios, que le damos su lugar al Señor, que aprendemos de la palabra, que estamos en la palabra y estamos entendiendo lo que Dios quiere. Pero si nosotros somos un vaso de deshonra, todo nos va a caer mal, pero queremos tener los primeros lugares. Queremos que todos nos coman, queremos figureo. Pero la palabra de Dios dice que muchos se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección no existía. Entonces, así pueden haber muchos ahora, porque pueden decir, dijeron que en el 2000 el mundo se terminaba. Pero esa es la gente que lo inventó. ¿Por qué Cristo no ha venido? Yo pienso, que por amor a sus escogidos, porque todavía les hace falta, ha de decir esta gente que no entiende, no están todavía, pero se va a llegar el día, el que va a decir él, basta, hasta aquí, ya no doy más tregua, hasta aquí. Y entonces ahí va a ser el aire, porque Dios conoce tu corazón y Él sabe cómo estamos y qué hacemos, si estamos alegres por la venida, si estamos alegres porque Él resucitó. Para nosotros debe de ser una alegría la resurrección de Cristo, porque a través de que Él resucitó de entre los muertos, Él mató el pecado, mató la carne. Pero ¿por qué nosotros volvemos a agarrar la carne? La volvemos a revivir. Si Cristo ya pagó por eso, pagó por todos los pecados, pagó por las enfermedades,
Entonces no esperemos, Dios nos ha dado tiempo de que nosotros podamos ser levantados juntamente con Él. Él está dando todo el tiempo. Aún esta pandemia yo pienso yo, de que Dios la ha permitido para que la gente se arrepienta de sus pecados, para que se vuelvan a Cristo, para que reconozcan al Señor como su Señor y su Salvador. En Él está la vida, en Él está la vida. El pecado es la muerte eterna. Él bajó, le quitó las llaves al enemigo para que nosotros fuéramos libres, libres totalmente. Todo aquel que quiera ser libre lo puede hacer, porque está en su decisión, no está en la mía. Cristo pagó un precio grande, muy grande por nosotros. Él no vino aquí a disfrutar una playa, la más grande, el hotel más lujoso. Andaba con unas sandalitas, los pies polvorientos, así andaba el Señor. Comía, dormía donde le ganaba la noche. Ah, no, pero si nosotros dormimos en un alero no puede hacer daño. ¿Qué va? ¿Qué capaz? ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo es la carne? Mucha gente dice, pero es que él era Dios. Él era hombre 100%. Hasta que llegó a la cruz, él era hombre. 100% él era hombre. Él sufrió en su carne, porque si no hubiera sido así, entonces no hubiera habido dolor. Y el dolor del Señor fue muy grande, que nosotros, ni con todo lo que hagamos, vamos a pagar, como dijo, lo que Él hizo por nosotros. Y por eso dice la palabra, no tendréis excusa en aquel día. En aquel día en que yo actúe, aquel día dicen que yo actúe. Ay, Señor, hasta que da horror pensar en que vendrá la ira de Dios sobre todos aquellos desobedientes. Porque podemos estar aquí, pero saliendo de aquí, lo mismo te da. Tal vez no es exactamente hoy este día la resurrección de Cristo, pero Él resucitó, porque está en la palabra. Y debemos de creer. Debemos de creer que Él resucitó y que mató el pecado, mató a la carne, mató todas las manos, mató todas las enfermedades, porque Él dice en Colosenses 2:14 que allí anuló el acta de los decretos que nos eran contrarios a nosotros. Hiciéramos un apelo a lo que era contrario, ¿por qué lo recogemos? ¿Por qué lo agarramos? Como que esto es mío. Esto es mío. Y lo apretamos y no lo queremos soltar. Pero Dios es Dios. Cristo está en su reino. Él está en su reino. Él es tan glorioso. Dios no es un hombre malo, Él es puro amor. Pero ha de haber dicho, quiero verle las carreras a esta gente ahorita. Quiero ver qué van a hacer. Hasta nosotros mismos no tenemos miedo. Mire dónde hemos llegado, el uno con el otro. ¿Qué le parece? Tenemos miedo a morir. Ya vamos a terminar.
Vamos a leer Romanos 6:15. Está mejor estar oyendo la palabra. O ya se quiere ir. Y dice la palabra del Señor: ¿qué pues? ¿Pecamos porque estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, veniste a ser siervos de justicia. Cuando el pecado muere, por eso es que nosotros tenemos que morir a la carne, tenemos que morir al pecado para ser siervos de justicia. Dios te va a justificar, Dios te va a lavar, Dios te va a limpiar, aunque así sea lo más vil, lo más terrible, pero Dios te va a justificar, te va a limpiar, porque Él para eso fue a la cruz, para abolir el pecado, el pecado, la muerte, que es la que nos asedia todos los días, porque el diablo no se quiere ir solo, él quiere llevarse todo el mundo si es posible. Pero Dios quiere que nosotros seamos levantados. Si hay una persona acá que quiera recibir al Señor como su Señor, como su Salvador, como el único Dios verdadero, puede pasar a este lugar. Y si alguien quiere hacer reconciliar con Cristo, no es la hiel, hermano, que se va a beber, se la bebió Cristo por nosotros. Cristo es maravilloso, Cristo es tu vida. Él es el Dios todopoderoso, Él todo lo conoce, todo lo sabe. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras palabras. Si hay alguien que quiere reconciliar con Cristo porque no se siente bien, es el momento de buscar al Señor, hermanos, para que Dios nos perdone, para que Dios nos lleve a gozar de una vida eterna, eterna, eterna y poderosa. Cristo es nuestra victoria. Cristo es nuestra victoria. Él fue victorioso. El diablo pensaba que le había ganado la batalla cuando lo vio clavado en una cruz. Se alegró y daba vueltas y dijo: le he ganado la batalla, le he ganado la batalla. Pero cuando resucitó y vino aquel gran terremoto, ahí no hallaban para donde coger todo lo que le habían acusado, todo lo que le habían lacerado. Se escondieron, se fueron. Y si Dios hubiera querido, como Dios todopoderoso, lo hubiera dejado allí sepultado debajo de las piedras. Pero Él dice que Él no viene a contender con nadie, sino que la gente se salve. Qué amor del Señor, qué amor del Señor. Nadie hay aquí, todos somos cristianos. Todos
Todos tenemos al Señor. Damos cheque delante del Señor. Si viene ahorita mismo, nos vamos con Él. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Póngase de pie.